Am, Amén. Vamos la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo estaba hablándole a los Gálatas en el capítulo 2. Llegamos hasta el versículo, creo que llegamos hasta el versículo 15. Pero sería bueno que leyéramos entonces. Déjenme mover un poquito esto aquí. Y me gustaría, ¿alguien tiene su libro, su Biblia abierta? Que me Amén. pueda leer del versículo 15 en adelante, ya terminando el capítulo 2. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Hermana ¿Sí Evelyn. me oye? Sí, sí, le oigo. Ah, ok. Desde el 2 dijo hasta el 15, ¿verdad? No, Ok. desde el 15 hasta donde termina. Del versículo 15, hasta ahí nos quedamos. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero sí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro al de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me hacía dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Hermana Para que Evelyn, nosotros... está leyendo el capítulo 1. No, en el 2 estoy. En el 2, pero del 16 en adelante. Ok, continúe, porque es parte del estudio. Yo no sé por dónde iba. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores.
Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. La 17 dijo, ¿verdad? No, hasta el que termina, hasta el Ah, 21. porque si las cosas que destruí, las mismas vuelven a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, pero para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, entonces repetimos que por qué fue la causa que el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Fue porque Pedro no tenía una convicción fuerte en relación a lo que debían de hacer como cristianos. El Evangelio de la Gracia lo estaba predicando, Jesús predicó el Evangelio de la Gracia y fue lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. El apóstol Pablo había sido creado y instruido, había crecido en la ley. Sin embargo, él entendió que el evangelio que nosotros debemos y debemos predicar es el evangelio de la gracia. No está basado en las obras, porque él mismo dice que el evangelio es por gracia. Entonces, acuérdense que gracia es un regalo. Es algo que no nos ha costado a nosotros. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces, lo que pasó que el apóstol Pedro, cuando estaba con los judíos, era una cosa, y cuando estaba con los gentiles era otra. Entonces, el apóstol Pablo no le gustó esto porque prácticamente se dio cuenta que el apóstol Pedro estaba haciendo algo que no estaba correcto de acuerdo a lo que el evangelio que él venía predicando. Ahora, cuando entramos a la gracia, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, cuando habla de que somos salvos por gracia, la gracia que nos dio fue la muerte en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. No hay obras que puedan salvarnos. De hecho, las obras no son para salvación. Las obras son resultado o fruto de que ya somos salvos. Nadie va a ser salvo por obras. Vamos a hacer buenas obras porque somos salvos. Cuando Cristo viene a nosotros, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Ahí es donde cambia nuestro testimonio. La gente puede ver la diferencia en nosotros. Ahora, si nosotros somos las personas que Cristo quiere que seamos, también nosotros tenemos que ser portadores de su gracia. Tenemos que predicar un evangelio de la gracia, un evangelio que no es que nos quite o que ya vamos a hacer lo que la ley prohíbe. Al contrario, dice que Él no vino para abrogar la ley, sino que para que la ley se cumpliera. Estábamos hablando también la semana pasada de que todo lo que está escrito en los libros de la ley, los salmos y todo lo que son los profetas, era una sombra de lo que debía de pasar. Cuando Cristo viene, todo eso se cumple. Entonces, en Cristo se cumple toda la palabra. En Cristo se cumple lo que los profetas dijeron. Entonces, el apóstol Pablo entendió esto bien claro y por eso él refutaba un evangelio que estuviera mixto de gracia y de la ley, porque no se puede hacer. Y en esto donde vemos que en el versículo del versículo dice de Romanos 3:4, dice Pablo hace un resumen que ese incidente en Romanos 3:4 porque atar a los pecadores gentiles a la ley eran salvos también por fe. O sea, los gentiles no tenían por qué seguir la ley, primero porque nunca habían nacido en la ley. Los gentiles no nacieron bajo la ley. Ellos tenían la salvación, a ellos había venido por gracia. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que nosotros somos gentiles.
nosotros no somos judíos, nosotros no somos de la descendencia de Jacob, nosotros no somos de la descendencia de Israel. O sea, somos gentiles, pero por haber creído en Jesús, nosotros somos hijos. Dice que se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, y eso es un privilegio. Ahora, cuando somos salvos, y eso es hablando del Evangelio de la gracia, también somos justificados. Nos declaramos justos por la fe en Jesucristo. Entonces, para declararnos justos, ahí sí entra otra característica que, además de la gracia, está también la fe en Jesucristo. En la página 20 que estamos estudiando, dice el segundo párrafo: a pesar que somos justificados, declarados justos por la fe en Jesucristo, todavía existe el problema de que algunas personas pueden creer en Cristo para salvación y después actuar como quieran, pues no hay ley que los mantenga a uno en obediencia. De ninguna manera. El hecho de que seamos salvos no nos da la libertad para volver a hacer las cosas malas, porque no es que estemos bajo la ley, pero la gracia a nosotros nos hace más responsables ante Dios de hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y lo dice la siguiente frase, y dice: y después actuar como quieran, pues no hay ley que los mantenga a uno en obediencia. Esto era lo que afirmaban los oponentes del apóstol Pablo. Pablo acaloradamente negó los cargos, indicando especialmente que esto hace que Cristo, ministro, promotor del pecado, como diciendo, pues ya que aceptaron a Jesús, es como que si Cristo promoviera el pecado. No. Y es otra parte de la Biblia donde dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. No nos vamos a hacer más pecadores para que la gracia abunde. Sencillamente que donde hay pecado, donde Jesús nos sacó del pecado, nos ha hecho libres del pecado. O sea, y ahora podemos hacer las cosas buenas. No es para seguir haciendo cosas malas. Entonces, lo contrario, si el creyente regresa a la ley después de creer solamente en Cristo para su salvación, esa ley solamente le va a demostrar que él es un pecador, uno, que no guarda la ley. ¿Por qué dijimos que no hay persona que guarde los mandamientos? Porque no hay ninguna persona que pueda cumplir los mandamientos. Acuérdense que para los judíos hay muchos mandamientos, no solo son los 10. Entonces, y Jesús dijo que cualquiera que violara uno de los 10 ya violó a los demás. Entonces, por la ley nosotros estamos condenados. Por la ley nosotros estamos muertos. Por la ley lo único que hace es vernos, que nos hace ser a nosotros culpables ante Dios. Entonces, no podemos estar esperando que nuestras obras nos acerquen a Jesús, que nuestras obras nos den salvación, porque no podemos. El otro párrafo dice: entonces Pablo describe la solución, la transformación que viene a la persona que ha venido a Dios por fe en Cristo, en los términos de la muerte y resurrección. La ley demanda la muerte de los transgresores, pero Cristo pagó con su muerte por los pecadores. Así que la ley lo mató y mató a aquellos que se han unido a él por fe, libertándolos, uniéndolos a otro para vivir para Dios. O sea, si ahora nosotros, la ley nos hace convictos, la ley nos dice a nosotros en qué fallamos, pero no nos salva, nos condena, pero no nos libra, nos hace reos, nos hace prisioneros si nosotros violamos la ley. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos hace a poseedores entonces de la salvación y la justificación en Cristo? Es nuestra fe. Es la fe la que nos mantiene. Creemos que Jesús nos salvó. Creemos que es Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, esta fe es la que tenemos que mantener. Es la fe, entonces, que por esta fe en Jesucristo nosotros somos salvos. Nosotros tenemos acceso a la salvación. Nosotros tenemos acceso a la justificación. Podemos vivir para Cristo o podemos vivir para Dios porque Cristo mora en nosotros. Cuando nosotros comenzamos y lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? El texto que dice después, lo que
dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo se puede ver eso entonces en las personas que dicen que Cristo vive en ellos, pero todavía andan haciendo cosas que a Dios no le agradan? ¿Alguna opinión? ¿Podemos decir nosotros que agradamos a Dios y ya morimos al pecado si estamos haciendo lo malo? No. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no podemos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos diferentes. ¿Y qué es lo que dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, si estamos viviendo en Cristo, tenemos una naturaleza diferente. Tenemos una naturaleza no solo que nos salva, sino que nos justifica ante Dios. Cuando nos presentamos nosotros ante Dios, Dios no nos mira a nosotros. Dios mira a Cristo en nosotros. Por eso, ¿qué tanto de Cristo reflejamos a la gente? ¿Qué tanto de Cristo está viendo la gente en nosotros? Porque tenemos que hacer testimonio. La gente tiene que ver en nosotros un testimonio a seguir. Hemos dicho, ¿verdad?, que el mejor evangelio que el único evangelio que va a conocer la gente es su testimonio. Es el Cristo que usted está viviendo. No podemos decir que la gente que tal vez nunca va a llegar a una iglesia, pero sí lo conoce a usted. Sí lo conoce en su trabajo. Lo conoce donde usted se mueve, la gente lo conoce. Entonces, que la gente conozca a Cristo a través de usted. Que usted sea un reflejo de lo que Cristo es. Por eso la palabra esta, y quiero que piense conmigo, es esto que dice que presenta la muerte y la resurrección. Por eso es importante el bautismo para nosotros. El bautismo para nosotros representa la muerte y la resurrección. Porque cuando usted entra al agua, muere, está muriendo a su naturaleza pecaminosa. Cuando sale del agua, está resucitando. Por eso aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El crucificado, en el tiempo que se está hablando cuando hablaban de una persona que estaba crucificada, cuando pasaban de una persona que era reo de muerte, no era que cuando ya estaba en la cruz, desde el momento que le daban sentencia de muerte, esa persona ya estaba muerta. Esa persona llevaba la cruz, llevaba todo, pero ya estaba muerta. Entonces, si nosotros estamos juntamente crucificados con Jesús, no podemos hacer muchas cosas. Estamos limitados a la vida pasada. Ya tenemos resurrección con Cristo. Tenemos esa ventaja sobre otros, que todavía hay gente que no está segura si el momento cuando Cristo venga vamos a resucitar. Sí, Cristo pagó por la muerte de todos los pecadores, pero no todos han aceptado el sacrificio de Cristo. Hay gente que no ha aceptado el sacrificio de Cristo. Entonces Cristo no puede ser su Salvador. Y si no es su Salvador, mucho menos va a ser su Señor. Por eso es que si Él es nuestro Salvador, también tiene que ser nuestro Señor. Ahora podemos vivir para Dios porque Cristo mora en nosotros. Ahora nosotros compartimos su muerte, sepultura y resurrección. Nosotros cuando andamos, aunque estemos, la Biblia dice que estamos muertos para el mundo, ¿verdad? El mundo ya no tiene que tener efecto en nosotros. El mundo definitivamente no tiene que tener en nosotros. El apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, que nos renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que el mundo está viviendo no va en lo que Dios quiere. Muchas veces vamos a ir en contra de la corriente. Y muchas veces lo que usted, y eso lo dice la palabra, que hay muchos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y usted lo puede ver en cualquier lugar. Eso está pasando. Hemos muerto también a la ley. La ley ya no tiene efecto en nosotros. El Pablo que se justificaba a sí mismo, que se centraba en él mismo, había muerto. Porque él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo que se jactaba decía, si yo fui circuncidado a los 8 días, fariseo de fariseos, y todas las credenciales del apóstol Pablo.
pero él dice que todo eso lo ha tenido como pérdida por causa del Evangelio. Entonces, ya para él eso no significaba nada, porque él ya estaba muerto al mundo, estaba prácticamente, él había muerto para sí mismo. Esta muerte lo quita del trono y pone a Cristo en el trono del corazón. ¿Cómo podemos entender esto? Es cuando quitamos nuestro yo y crucificamos nuestro yo y dejamos que Cristo comience a estar en nosotros. ¿Cómo podemos entender de que ya estamos crucificados? Nuestra naturaleza pecaminosa ya está crucificada. Entonces, de esa manera, se nos va a hacer fácil hacer lo bueno, porque cuando la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa quiere decir, oh, está crucificada, allá está en la cruz, no puede hacer muchas cosas. Entonces, esto es algo que nos tiene que ayudar y tener y quitarnos el yo. Es tan difícil quitar nuestro ego, quitar lo que nos gusta. Pero acuérdese que el apóstol, Jesús mismo, en Mateo, ¿qué es lo que le dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz de vez en cuando se sienta bien, cuando las cosas vayan bien. No. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Es un requisito, no es una opción. El que quiera, él no está obligando, pero si nosotros hemos decidido ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nuestra naturaleza. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que quitemos del trono de nuestro corazón a nosotros mismos y que pongamos en el trono de nuestro corazón a Dios, que pongamos en el trono de nuestro corazón a Jesús. Y vamos a comenzar a sentir lo que Jesús siente, a pensar lo que Jesús piensa. En todo esto ya no hay más nuestra propia fuerza, ya no lo vamos a hacer nosotros en nuestra propia fuerza, sino que Él nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Pero es Cristo el que nos da la habilidad para vivir la vida cristiana. Hay muchas cosas que en nuestra naturaleza nosotros no las podemos hacer. Si estudiamos y nos damos cuenta que el fruto del Espíritu Santo, eso no lo producimos nosotros, eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros le damos la oportunidad de que esté en nuestro corazón. Entonces, el fruto del Espíritu, ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa templanza, el Espíritu la va a producir en nosotros. Hay gente que en nuestra naturaleza tal vez no la podemos amar, pero el Espíritu Santo sí nos puede ayudar para amar a esas personas que en nuestra naturaleza no la podemos hacer. Debemos vivir por fe en Cristo, una fe basada en lo que ya hizo por nosotros, no por lo que va a hacer, porque ya hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, el aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, nuestra fe se basa en ese sacrificio de una vez y para siempre. No es lo que Cristo haga, es lo que Él ya hizo. Finalmente, Pablo está realmente preguntando, ¿murió Cristo para nada? Si la justicia viene por el cumplir la ley, ¿de qué sirve que Cristo haya vivido una vida perfecta por nosotros y haya muerto para hacernos justos? ¿De qué serviría la muerte de Cristo si realmente todavía estamos bajo la ley? ¿De qué serviría esa vida perfecta que Jesús llevó? Ese hombre que fue tentado en todo pero sin pecado. ¿De qué serviría prácticamente si nosotros estamos poniéndole ley al Evangelio de gracia? Nosotros lo que estamos haciendo, invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos pensar y no podemos pretender que el Evangelio lleve parte de la ley y también la gracia. Esto lo entendemos y lo aceptamos por fe, de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, de que a través de su muerte Él ya nos dio la salvación, Él ya nos dio la victoria. Es de nosotros que depende de que mantengamos nuestra fe, que mantengamos nuestra confianza, que mantengamos nuestra lealtad a Dios, porque Él nos amó primero, no porque lo mereciéramos, sino porque Él es misericordioso. Si nosotros volvemos a la ley, entonces, como dice el apóstol Pablo, estaríamos volviendo a los rudimentos del pecado.
Estaríamos volviendo los rudimentos de la ley. Y ahora dice, ya el versículo, terminando con el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese en la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay que desechar la gracia de Dios. La gracia es un regalo. Y entonces tenemos que aceptar ese regalo con fe, creyendo de que Él murió por nosotros y nos hace más que merecedores de la salvación. Ahora, depende de mí, depende de usted, ¿qué testimonio vamos a dar? No es la ley, la ley no es para nosotros, pero sí tenemos que saber de que adentro nuestro está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Adentro de nosotros está con nosotros. Y no podemos andar dando un testimonio que no sea digno de lo que es nuestro Señor, lo que Él espera que nosotros hagamos. Ahora entramos al capítulo 3. Realmente el capítulo 2 nos confronta. Así como confrontó a Pedro, también nos confronta a nosotros. Este capítulo 2 se puede decir suavecito en comparación de este capítulo 3, porque es un capítulo que nos confronta. Es un capítulo que nos va a demostrar realmente que, y con eso inicia, el Espíritu Santo es dado por fe. Si leemos el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta. Voy a leer el primer párrafo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo está molesto, se puede decir, ¿verdad? Porque él está diciendo, Gálatas insensatos, como diciendo, ¿cómo han caído en la trampa de lo que otros falsos maestros les están enseñando? Han comenzado por el Espíritu, han terminado en la carne. Pues el Espíritu Santo es el que nos da la fe. Acuérdense que este es un don. En los primeros 2 capítulos de la epístola, Pablo establece el origen divino del apostolado y su mensaje. Entonces se dirige a los Gálatas, los cuales estaban siendo instados a añadir obras a su fe. Además de poner su fe en Cristo, debían guardar la ley de Moisés para ser aceptados delante de Dios de acuerdo a los judaizantes. Los cristianos de Galacia recibirían una salvación más completa y santificación mayor si guardaban la ley. Pero Pablo argumenta que suplementar el trabajo de Cristo es suplantarlo. Solamente puede haber un camino a la salvación y este es por medio de la fe en Jesús. Ya no es por obras, para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesús. Esto tenemos que marcarlo y tenemos que estar conscientes de que ya no es por ritos, ya no es por tradiciones, ya no es por cosas que nos hayan puesto, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros tenemos la fe en que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente, las obras nuestras van a dar testimonio de que somos buenas personas, de que somos buenos cristianos, pero no para salvarnos. No podemos salvarnos por buenas obras. Y esto es algo que vemos aquí en el verso 1. Pablo muestra qué absurdo es creer que la muerte de Cristo y todo lo que sufrió es insuficiente. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué?
de todo pecado. Entonces no hay pecado que la sangre de Cristo no sea suficiente para limpiar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces no hay lugar para la ley. Ahora, cuando vemos esto, por medio del cual Dios lidia, el apóstol se hace 4 preguntas. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Y les pregunta a ellos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Número 2, ¿cómo comenzaron? Comenzaron creyendo el Espíritu Santo. Se recuerda que en los gentiles hubo manifestación del Espíritu Santo. Había manifestación, habían sanidades, habían manifestaciones sobrenaturales por medio del Espíritu Santo. Comenzaron de esa manera y les dice, ¿sufrieron ustedes en vano? Y a esto es que podemos ver cómo las iglesias eran perseguidas, las iglesias eran martirizadas por estar creyendo en el Evangelio de Cristo. Y número 4 le dice, ¿en qué base hace Dios los milagros? ¿Hace los milagros Dios en base a la ley o en base a la fe? Porque si usted no tiene fe, usted definitivamente no va a lograr absolutamente nada. La ley no tiene nada que ver. Si usted se cruza un semáforo, no es porque tenga fe, es porque la ley ya sabe usted que está infringiendo algo. Para que la ley lo haga culpable a usted, usted no necesita tener fe. Pero para que sea salvo, sí necesita tener fe. Porque si usted no cree, prácticamente invalida el sacrificio de Cristo. Lo que es claro es que por medio de justificación y santificación son los mismos, por fe. Probablemente los Gálatas creen que guardando la vieja ley les va a ayudar a vivir vidas espirituales, pero no es así. No es por lo que comían, no es porque si se lavaban las manos, no es por qué ropa usaban. Y muchas veces entramos todavía en legalismos en las iglesias actuales. Muchas veces pensamos que haciendo esto y haciendo tales ritos, nosotros obtenemos el favor de Dios. ¿Qué tan lejos estamos de la realidad sabiendo de que eso, no digo que sea malo, pero no tiene que ver nada con la salvación? No digo que sea inválido, el apóstol Pablo lo dice anteriormente. No es que se deseche la gracia, pero es que la ley realmente no tiene nada que ver con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La gracia a nosotros y la fe en Cristo nos justifica ante Dios. Dios nos va a ver a través de Jesús, porque Él nos justifica. La justificación no la podemos hacer nosotros, de ninguna manera. Aunque hiciéramos lo que hiciéramos, no podemos justificarnos ante Dios, porque tenemos una naturaleza caída. Y solo Cristo ha pagado un precio para restaurar nuestra vida y venir a ser hijos de Dios. En Hechos, la persecución que era evidente comenzó enseguida, y Pablo les recuerda que si vuelven a la ley y todos los sufrimientos con valentía habían soportado por Cristo, no tenían ningún valor. De nada hubiera servido que el apóstol Pablo lo hubieran apedreado, como lo sacaron de Listra. De nada hubiera servido que a Pedro o todos los apóstoles, los discípulos, el sufrimiento que pasaron, si realmente tuvieran que pasar por las obras de la ley. Esto todavía confronta a muchas iglesias actuales. Muchas de las personas que todavía piensan que haciendo obras van a ser salvas, invalidan el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso tenemos que tener cuidado, porque la sangre de Cristo es una sangre preciosa, una sangre que tiene un valor incalculable. Por eso no podemos andar jugando con esto de ser cristianos, porque tiene un precio carísimo. El apóstol Pablo indica que los milagros que habían sido hechos en medio de ellos no eran resultado de la ley, pero el escuchar que nos conduce a la fe. Los Gálatas no conocían la ley y el mensaje de Pablo era la justificación por la fe. Es como si nos vinieran a querer imponer a nosotros la ley. Nosotros no nacimos en la ley. Nosotros no nacimos y realmente se nos hiciera muy imposible. El apóstol Pablo también les decía, ustedes le quieren poner cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y se los decía a los maestros de la ley. Ustedes están poniéndole carga a la gente que ni ustedes pueden llevar.
En el segundo párrafo vemos el versículo 3, del 6 al 9, dice, Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todavía no existía la ley. O sea, Abraham no conocía lo que era la ley. Sin embargo, Dios le estaba prometiendo, porque él era un gentil. Él no venía, él no era prácticamente de decir de Israel. Venía, estaba en una posición donde todavía la ley no existía. Pero dice, la fe de Abraham en la habilidad de Dios para hacer lo que prometió fue aceptado por Dios como justicia. La fe que tuvo Abraham le contó como justicia a él. Y por lo tanto el patriarca fue justificado por la fe en lo que le había prometido Dios. Él no fue circuncidado, no lo requería. De donde Abraham venía no había eso. ¿Cómo pueden los judaizantes decir que la circuncisión es esencial para ser aceptados por Dios? ¿De dónde sacaban ellos entonces? Descender realmente de Abraham, nosotros por la fe somos descendientes de Abraham. Porque al decir que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, nosotros también somos benditos a través de esa bendición que se le dio a Abraham por haber creído, por haber tenido fe en lo que Dios le prometió. Pablo relaciona el pasado con el presente y declara que como Abraham fue salvo por fe, así como también para aquellos que declaraban ser sus hijos. Tanto los judíos como los gentiles han sido declarados justos por la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. No porque esté pagando una cantidad. Nadie va a ser salvo por eso. Somos salvos por la fe. Y eso en Génesis 12:3 lo dice. Cuando Dios le anunció las buenas nuevas a Abraham de cómo iba a ser el padre de multitud de naciones, él habló de cómo la justicia vendría por medio de la fe en cada uno de los que pusiera su fe en Cristo. Y Abraham vio esto y se regocijó. Si alguien tiene Juan 5, 8:56, si me lo puede leer, por favor. Y esto lo dice Jesús. ¿Qué pasó? 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús le está diciendo a ellos, ¿verdad? Que Abraham se gozó. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Abraham salió de su tierra y su parentela a una tierra que no conocía. Él creyó lo que Dios le dijo. Él tuvo fe en la palabra de Dios. Entonces, por eso Abraham fue justificado por la fe. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y ese es solo el otro. Contrario a lo que enseñaban los judaizantes, la ley no puede justificar. Esta puede ser solamente condenar. En Deuteronomio se dice, ¿verdad? El que no cumple la ley ya está condenado. El que no cumple la ley definitivamente ya está condenado. ¿Por qué? Porque la ley condena. Del versículo 6 en adelante, para los que están siguiendo la lectura de la Biblia. Así Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno justifica para con Dios. Es evidente
porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, qué interesante es ver cómo tiene un principio Abraham, después hace la ley, ¿verdad? Abraham se le da una promesa por la fe, viene la ley, y después ahorita nosotros estamos en el periodo de Cristo. Estamos por fe. Ya no estamos por la ley, estamos por fe. Y es lo que él está diciendo, que por haber creído a Abraham, por haber tenido fe, le fue contado como justicia. A nosotros, el tener fe en nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, también nos cuenta como justificación ante Dios. En el versículo 15 dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. A Abraham se le prometió que es su simiente, y de la simiente de Abraham viene también nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, aceptemos de que estamos realmente bendecidos, creyendo, teniendo la fe de que Cristo es más que suficiente, que su sacrificio es más que suficiente para que nosotros podamos ser salvos. La ley no es de la fe. ¿Puede la ley y la fe ser combinadas y de alguna forma ambas ser necesitadas para la justificación? No. Esto es escrituralmente imposible. La fe y la ley son mutuamente exclusivas. El principio básico de la ley se encuentra en Levítico 18:5, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellas. Pero, ¿qué dice la fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ya no es por la ley. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. ¿Qué tan difícil es esto? Pero esta confesión no puede salir de un corazón que no crea que Jesús murió y resucitó y nos salva, y que a través de esa fe nosotros somos salvos. De acuerdo a Santiago 2:14 al 26, las buenas obras demuestran que tenemos fe. La obediencia de Abraham a Dios probó que él realmente creía a Dios. Pero Pablo lo pone bien claro, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si pudiéramos ser justificados por las obras, tendríamos algo de qué gloriarnos delante de Dios. La esperanza se encuentra solamente en Cristo, pero como redimió Cristo al hombre, al hacerse maldición por nosotros. Esta es una declaración muy fuerte de redención sustitutoria, de que Cristo llevó en sí mismo el castigo de todos los que eran culpables de quebrantar la ley. Así que la maldición de la ley fue transferida de los pecadores a Cristo, el que no tenía pecado, y él libertó al pueblo del pecado. En Deuteronomio 21:23 encontramos que los criminales en el tiempo del Antiguo Testamento se ejecutaban apedreándolos y después eran exhibidos poniéndolos en una estaca o un poste para mostrar el rechazo de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, fue evidente que estaba bajo la maldición de Dios. La forma de su muerte era un gran obstáculo a la fe de los judíos, hasta que ellos comprendieran que la maldición que había llevado por ellos había sido también por nosotros.
Él se hizo pecado por nosotros. Él siendo un hombre sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo maldición. Y eso muerte que tuvo en la cruz del Calvario, con esa muerte prácticamente Él nos dio la victoria. Hagamos realmente conciencia de que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue una vez y para siempre. Cada vez que nosotros recordemos la muerte de Cristo, que sea un momento para que nosotros pensemos que no lo merecíamos, pero Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Que cada vez que vengamos a la presencia de Dios, cada vez que veamos y nos veamos tentados a hacer cosas que a Dios no le agradan, que pensemos que Él se hizo maldición por nosotros. Aquel que siendo el Cordero limpio y sin mancha, por nosotros se hizo pecado. Creo que nos quedamos aquí y podemos seguir, porque la verdad tenemos mucho que aprender de que los Gálatas estaban aprendiendo. Y este mensaje, acuérdese, los Gálatas, el apóstol Pablo se los envió a los Gálatas, pero también sea de beneficio para nosotros, que le demos prioridad primero a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y después a la fe en nuestro Señor. Si vamos a ser salvos, va a ser por la fe y no por las obras. No va a ser por la ley, porque por la ley estamos malditos, pero por la fe en Jesús somos salvos. Y esta noche, qué bueno, me alegro de que usted haya compartido con nosotros. Lo esperamos para el próximo miércoles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Oramos. Amén. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido de beneficio para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguir confiando y creyendo de que así como tantos discípulos a través de la historia han sido, Señor, impactados y creyeron, Señor, expusieron sus vidas, nosotros podamos creer en este tiempo difíciles que estamos viviendo. Señor, que creamos que la fe nos va a mantener salvos, que la fe nos justifica, que la fe nos santifica. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, y que podamos actuar libremente en esa libertad que tú nos has dado, que ya no somos más cautivos a la ley, pues somos libres para hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Pasamos por... No se